porque ya lo tenemos en línea al profesor universitario sanmarquino, abogado especialista en asuntos penales, el doctor Andy Carrión Centeno, que forma parte también ya del equipo de Ánfora 2021. Andy, y cual vamos a conversar conjuntamente contigo, Miguel Ángel, sobre estos temas penales que están en la actualidad. Andy, bienvenido, buenos días, bienvenido a Ánfora 2021. Muy buenos días, Néstor, y también Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación. Hay un tema que lo inicio, Miguel Ángel, si me permites, con el tema de los dinámicos del centro. Está ya en Lima, la fiscal que estuvo viendo el tema en Junín ha sido trasladada también a Lima para continuar. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que sigue en esta investigación, Andy, en lo inmediato? Como bien lo has manifestado, Néstor, lo que ha sucedido es de que el caso que se estaba viendo en Huancayo ya ha sido trasladado específicamente el referido a los dinámicos del centro y a los delitos que podrían configurar, en este caso en específico, de corrupción de funcionarios, referido a el tráfico de licencias de conducir, pero que por lo visto no solamente se concentra en estos delitos, sino que también al día de hoy ya la Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos ha abierto una investigación que tiene su origen precisamente en el delito de lavado de activos. Así es que ya no solamente tenemos en Lima una sola investigación que se acaba de trasladar y con la consecuente indicación a la fiscal Bonnie Bautista para que se una al equipo en Lima, sino también otra investigación en la Fiscalía de Lavado de Activos precisamente por este delito, que es el de lavado de activos, que se encuentra a cargo del fiscal Richard Rojas y en la Fiscalía Superior a cargo del corte de la Fiscalía, que es Rafael Vela Barba. Correcto, o sea, ese es el procedimiento que se viene. Miguel Ángel tiene algunas preocupaciones más allá de los dinámicos del centro y que tiene que ver con el tema de investigación de fiscalía. Miguel Ángel, adelante. Sí, doctor Carrión, pero también hay un tema que me parece tiene que ser resuelto. Si bien es cierto, el Ministerio Público ha traído a Lima en un caso que se ha venido ventilando en Junín, ahora falta el pronunciamiento del Poder Judicial, o ya se ha decidido qué sala va a ver este caso también, porque se supone que trabajan en paralelo. Sí, la definición de las competencias está dada en primer lugar por las fiscalías que asumen la investigación. Como bien lo has manifestado, Miguel Ángel, esta investigación estaba en curso en Junín, en Huancayo específicamente, y el juzgado que había asumido, o sea, con una primera solicitud de prisión preventiva, fue precisamente el juzgado anticorrupción de Huancayo. Pero ante este nuevo escenario del traslado de la competencia fiscal a la jurisdicción de Lima, lo que ha sucedido es de que ya ese juzgado ha perdido competencia. Es más, el propio coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, ha pedido ya que el juzgado de Huancayo se inhiba de ver este caso y que va a tener que ser planteado ahora ante el subsistema especializado de organización criminal que es el PAR de la Fiscalía de Lima. Así es que esta solicitud de prisión preventiva, que había sido declarada nula por la sala de Huancayo, va a tener que volver a ser reevaluada por un juez, pero en este caso ya no en Huancayo, sino más bien en el sistema especializado de Lima. Claro, ahora existe la ampliación de implicados, en donde está no solo Vladimir Cerrón, sino también, entiendo, Guido Vido, el presidente del Consejo de Ministros. Esto implica y tiene un efecto inmediato en la designación del presidente del Consejo de Ministros. Si bien es cierto, no hay una norma expresa, inclusive en el propio Congreso de la República se está planteando una ley para ser aprobada, mediante la cual todos aquellos funcionarios públicos que están ocupando cargos de confianza, tan pronto o así tengan una acusación fiscal que implica tiempo de investigación, no deban asumir cargo público alguno. ¿Usted está de acuerdo o estoy en lo correcto con la apreciación? ¿Qué opina usted?
En realidad, aquí debería de primar la presunción de inocencia. Sin embargo, como bien has manifestado, Miguel Ángel, el ejercicio de altos puestos dentro de la administración pública, como en este caso la de primer ministro, implica también cierta presunción de licitud de las conductas que él pueda desempeñar a raíz de su cargo. Entonces, al menos jurídicamente hablando, el hecho de que él haya sido incluido, es decir, el premier Guido Bellido haya sido incluido dentro de esta investigación, no lo presume culpable, pero el solo hecho de tener ya una investigación abierta por este delito de lavado de activos hace que diversas consideraciones de orden político estén sobre la palestra para poder solicitar que ya no forme parte del gabinete. Esa, al día de hoy, al no tener discrepancias con lo jurídico, sería una decisión eminentemente política, salvo se tome una decisión en el legislativo y se impida que un alto funcionario público que se encuentre en curso dentro de una investigación fiscal esté habilitado o puede estar habilitado para el ejercicio de un puesto como el de primer ministro, pero ahí también ya habría un problema constitucional, ¿no? Porque el hecho de abrir indagaciones preliminares y de haber sido incluido en una investigación no lo presume culpable. Todavía estamos en una indagación preliminar, como bien lo ha dicho también el fiscal a cargo de este caso, el fiscal coordinador a cargo de este caso, todavía se les presume inocentes. Así es que, más allá del tema jurídico, yo creo que este es un alcance netamente político y también, y eso que duda cabe, tenemos que decirlo, de que el solo hecho de que esté investigado no tiene, digamos, una suficiente fuerza para poder quitarlo del puesto, más allá de las consideraciones políticas que puedan haber, y es comprensible que en este caso la oposición o algunos sectores de la economía y también eso soliciten que ya no forme parte del Ejecutivo. Pero como repito, esto tendría que ser una decisión política, salvo el Congreso se anime a emitir una norma en ese sentido. Así es, adelante Néstor. Sí, o sea, esa es una tarea que todavía tiene un proceso un poco largo, ¿no? Pero en lo inmediato, ¿qué acciones se pueden tomar a nivel de las fiscalías para acelerar procesos? ¿Es posible ese escenario, Andy? ¿O de todas maneras hay que esperar el procedimiento congresal? Bueno, en principio tendríamos que esperar el procedimiento congresal porque, como lo había manifestado, las investigaciones preliminares, incluso en este caso como es el de lavado de activos, va a tomar como mínimo 16 meses. Ese ya es el primer plazo que se ha establecido en la disposición que incluye a Guido Bellido, por ejemplo, dentro de esta investigación. Entonces, por lo general, como es, digamos, la imputación dentro de una organización criminal, son muy complejas los actos de investigación que se van a iniciar y por tanto toman también mucho tiempo. Entonces, si es que el Congreso de alguna manera saca una en el sentido de que cualquiera que esté en curso en una investigación preliminar no puede formar parte del Ejecutivo, están en la capacidad de hacerlo, pero también habría que evaluar cuáles son las consideraciones constitucionales en la medida de que actualmente ya existe una prohibición para ejercer cargo público, pero no cuando alguien está sometido a una investigación preliminar, sino más bien cuando uno tiene una sentencia firme. La sentencia firme implica que ya el Poder Judicial certifica de que en efecto esta persona ha cometido el delito imputado. Sin embargo, al día de hoy nos encontramos en una investigación preliminar que podría, en un supuesto quizás negado, desembocar en un archivamiento respecto a algunos de los que han sido incorporados en la investigación. Así es que al día de hoy tenemos la certeza de que únicamente una sentencia condenatoria hace ya presumir la culpabilidad y declararse la culpabilidad a través de un juez. Pero en tanto existe una investigación preliminar, eso todavía no es posible, porque en las indagaciones y en el procedimiento se va a juntar tanto pruebas de cargo como pruebas de descargo y que finalmente el fiscal va a ser quien decida si es que este caso, de acuerdo al acervo probatorio, pase o no a una investigación judicial. Así es que existen algunos problemas ahí jurídicos que previamente tendrían que resolverse porque no es de que no tengamos dentro de nuestro acervo normativo una prohibición del ejercicio de un alto cargo público, de cualquier cargo público, si es que uno tiene una sentencia condenatoria. Lo que sí existe es un vacío en supuestos en los que existe una investigación preliminar. Correcto, clarísimo para todos los casos. Pero en el tema
ahí viene la consulta. En el tema de los servidores públicos, hablábamos en la anterior entrevista con Carlos Eduardo Aramburu y hablaba de servir y de darle, él dijo exactamente el nombre con respecto a servir, rescatar a servir. Servir no podría tener facultades de separar al servidor público que está incurso en una investigación en tanto no se demuestre la culpabilidad. ¿Eso es posible? 1. 2. Puede sancionar administrativamente teniendo en cuenta los antecedentes del delito cometido, porque ya intervino fiscalía, intervino instancia. ¿Eso es posible en el marco constitucional y en el marco administrativo de la actividad pública, Andy? Pueden haber directrices de aptitudinales para el ejercicio de un determinado puesto público. Es más, el día de hoy la propia Contraloría, a pedido del presidente de la República, ha iniciado un rol exhaustivo de aquellos funcionarios que son nombrados dentro de la administración pública. Servir cumple un papel distinto, ¿no? Es vigilante de acuerdo a no necesariamente las directrices para ocupar un puesto público, sino que si estas previamente establecidas se cumplen o no de manera idónea. Entonces, y es más, eso puede acarrear algún tipo de sanciones si es que no se cumple la ley, en este caso en el procedimiento laboral. Sin embargo, no existe una prohibición expresa para que aquellos que se encuentran dentro de una investigación preliminar asuman los públicos. O sea, no existir una prohibición expresa, ni penal ni administrativa, entonces no puede haber ninguna consecuencia ni penal ni administrativa respecto a este tema. Es por ello que la discusión el día de hoy viene en un ámbito preventivo, es decir, no necesariamente aquellas personas que tengan una investigación preliminar, sino más bien aquellas que, por ejemplo, no cumplan con un perfil de la experiencia, de los estudios necesarios para ocupar un puesto, y que ello podría acarrear algún tipo de consecuencia, no para quien ocupe el puesto, sino para quien los nombra. Así que es una forma distinta de abordar también esta problemática, en tanto no se encuentra expresamente prohibida este tipo de circunstancias. Correcto, clarísimo. Miguel Ángel, ¿algún aporte, alguna pregunta? Sí, con respecto a un tema que sigue pendiente, que también fue mencionado por el presidente Castillo en su mensaje del 28 de julio, el caso de Lavajato. ¿Qué conocimiento tienes, Andy, respecto a todos y cada uno de los que se encuentran procesados? ¿Y cuál es la actuación en este caso del Ministerio Público? Porque, por ejemplo, dentro de toda esta maraña de casos tan complejos, el expresidente Alejandro Toledo sigue en Estados Unidos. Me parece que se va a ver el caso ahora en septiembre. Hay casos pendientes todavía que involucran, por ejemplo, a Ollanta, a su esposa Nadine Heredia, así como también a varias empresas del Club de la Construcción, pero que sin embargo siguen prestando servicios al Estado. ¿Cuál es el estado de situación en líneas generales de este caso de Lavajato? Bueno, tiene muchas aristas la investigación de Lavallato. Una de ellas es el financiamiento, por ejemplo, del partido de Ollanta, otra es la del partido de Fuerza Popular, y también una tercera investigación, la de Alejandro Toledo, que ya está en un proceso de extradición, en realidad que está sujeto ya a la decisión federal del juez en Estados Unidos. Ya de parte del Estado peruano se ha cumplido con todo lo que se puede hacer y ahora estamos sometidos a los plazos que manejan en ese país. Así es que ya de nosotros no depende, sino de la propia programación y de los plazos propios que se pueda instaurar, en este caso, en esa jurisdicción. Así es que tampoco podríamos predecir si a Toledo ya lo podríamos tener en octubre o septiembre, sino que pueden ellos, de alguna manera, como lo han venido haciendo hasta ahora, prolongar esta decisión hasta que vean por conveniente ya llegar a una decisión. En los otros casos de Lavallato, hasta ahora lo único que tenemos, el caso más avanzado es el del partido de Ollanta, en el cual ya se pasó la etapa intermedia de acusación, y lo que es único que se está esperando es de que se pase a un juicio. Sería el primer caso en realidad que avanzaría hasta esta etapa. Un segundo caso que se encuentra un paso más atrás es el de la Fuerza Popular, quien ya va a pasar, entiendo, y hay una fecha programada, no sé si para fines de este mes o inicios del próximo, para la etapa de control de acusación.
como en el caso de Ollantumala, y al ser especialmente complejo este caso, se espera que no culmine necesariamente durante este año, quizás pueda tomar 1 o 2 años solamente pasar esta etapa de control de acusación, y tenemos con ello cubierto, digamos, estas imputaciones propias de Lavallato. Habría que esperar si es que en este caso en concreto ya se podría avanzar con el juicio, porque hasta el día de hoy no tenemos una sentencia condenatoria, salvo un caso de Ancash, que lo vio un fiscal, pero en el cual no se valió, digamos, de la colaboración eficaz de los funcionarios brasileños, pero al día de hoy, digamos, de casos que ha visto el equipo especial, no tenemos aún una sentencia condenatoria por los casos de Lavallato. Correcto. Una última pregunta de mi parte, Andy. La situación de Antauro Humala, ¿crees tú que le correspondería una decisión judicial a pedido del Ministerio de Justicia o en nombre del presidente de la República inmediatamente un indulto? Bueno, eso es algo que siempre ha estado en la palestra. Es más, yo creo que ha sido un ofrecimiento que salió en la etapa de las elecciones y que ahora se ven con el problema de la restricción legal. Así es que esto es algo que van a tener que evaluar, porque legalmente habría que ver si es que corresponde o no el ofrecimiento del indulto. Hasta el día de hoy, por ejemplo, tenemos un precedente importante, que es el de Alberto Fujimori, en el cual el gobierno de PPK le otorgó el indulto, pero que sin embargo luego fue anulado por la propia Corte Suprema, en atención de que habían ciertos criterios que posibilitaban el otorgamiento del indulto. Ese también va a tener que ser un proceso al que se va a enfrentar, pero por lo declarado, menos al día de hoy por el ministro de Justicia, entendemos de que no se va a otorgar esa gracia presidencial y que más bien estarían reevaluando este tema. Lo que tenemos son, digamos, algunas especulaciones en torno a ello, de sustentarse en el ofrecimiento de la campaña, pero que al menos el ministro de Justicia, y es quien tiene que refrendar esta gracia presidencial, no está de acuerdo con ello. Así es que esperemos qué medidas en lo sucesivo va a dar el propio Ejecutivo. Mucho por hacer. Perfecto. Mucho por hacer. Muchas gracias, Andy, por la participación, por los comentarios en nombre de nuestros televidentes. Estamos en comunicación. Muchas gracias. Un abrazo. Buenos días. Andy.